Santos de carne y hueso, hombres con aciertos y fracasos, defectos y virtudes, pero abiertos a la gracia. A continuación, nuestra cápsula espiritual de esta semana. Santos en construcción. Los santos de ayer. Los santos de hoy. Los santos en construcción. Nos dice el Señor en Mateo 5:8, bienaventurados los limpios de corazón, pues ellos verán a Dios. Una promesa como todas las promesas del Señor que siempre tiene cumplimiento en la vida de aquellos que han optado por creerle a Dios, que han optado por la santidad y por una vida acorde al diseño original de Dios para sus hijos. Lo vemos así en la vida de la beata Karolina Kostka, que es nuestra modelo de santidad de esta semana. Karolina pues fue una joven polaca que murió mártir por preservar su pureza. Ella es conocida como la María Goretti polaca por la forma trágica de su muerte y por los frutos de su vida. Karolina Kostka nació el 2 de agosto de 1898 en Wałbrzych, una pequeña villa en Polonia. Fue la cuarta de 11 hijos de un matrimonio de humildes campesinos. Desde su tierna infancia se respiraba en su familia un ambiente de piedad, oración, sencillez y honradez. En su hogar se rezaba el rosario diariamente. La vida de Karolina pues fue una vida muy simple y sencilla. En 1904 ingresa a una escuela que hoy lleva su nombre. Estaba dedicada al estudio y a una intensa vida espiritual. Karolina participaba frecuentemente en la Eucaristía, a pesar pues de que la iglesia le quedaba muy lejos de su casa, y a veces al mal tiempo pues ella se las arreglaba para ir frecuentemente a misa, no solo los domingos. Ella tenía una gran devoción a la pasión del Señor y a la Santísima Virgen María, a la que llamaba mi Madre de Dios. Debido a su bondad y amabilidad hacia los demás, los aldeanos la llamaban de cariño un verdadero ángel. La niña catequizaba a sus hermanos, vecinos y a los pequeños del pueblo. Lo hacía bajo un árbol de peras cercano a su casa, donde además les leía las escrituras. A pesar de ser una muy buena alumna, la joven solo pudo terminar la educación elemental, ya que sus padres eran muy pobres. Se dedicó desde entonces a ayudar a sus padres en la casa y en las labores del campo. Trabajemos, no seamos vagas para que Jesús nos ame, decía la joven a sus compañeras cuando recogía heno. A pesar de su vida de extrema pobreza, Karolina no se quejaba nunca, ni por el exceso de trabajo, las largas jornadas, la falta de vestido e incluso de alimento suficiente. En 1914, la niña recibe su confirmación antes que su primera confesión y su primera comunión. Uno de sus profundos deseos era la pureza. Quiero ser pura, a ejemplo de la Santísima Madre, decía a sus amigas cuando éstas le contaban sus planes sobre el futuro. Tenía mucha devoción a San Estanislao Kostka, patrono de la juventud y ejemplo de castidad. Otro rasgo importante de su espiritualidad fue la oración. Después de los rezos de la noche, cuando todos en su casa dormían, Karolina se quedaba por un largo rato arrodillada en un rincón. Vete a dormir ya, no estés de rodillas tanto que hace frío, le insistía constantemente su padre. Ya dormiré, papá, respondía la niña. Cuando inició la Primera Guerra Mundial, Polonia fue invadida por el ejército soviético. La población civil sufría los atropellos y brutalidad de los soldados. El 18 de noviembre de 1914, cuando Karolina tenía 16 años, un soldado ebrio irrumpe en la casa de la familia Kostka exigiendo comida e información sobre las tropas austriacas. El soldado enojado obliga al padre de Karolina y a la niña a acompañarlo supuestamente para reportar su conducta a las autoridades. En el camino, el soldado obliga al padre de Karolina a regresar a su casa. La niña fue arrastrada entre los matorrales del bosque donde el soldado pretendía violarla. Dos jóvenes fueron testigos del martirio de Karolina y dieron fe de la resistencia de la joven.
presenciaron escondidos la lucha de Carolina por defender valientemente su castidad. El soldado, en un arranque de ira ante la negación de la joven, la apuñala múltiples veces. La niña logra huir a un pantano cercano. Días después, su cuerpo martirizado y sin vida es encontrado. Su martirio causó gran tristeza entre los habitantes de toda la región. Una multitud de más de 3,000 personas acompañó a Carolina para darle su último adiós. Muy pronto los parroquianos de los pueblos cercanos empezaron a venerarla. En junio de 1916, cerca de la iglesia, se bendijo un monumento en su memoria. Durante el tercer viaje de Juan Pablo II a Polonia, el Papa confirmó la muerte por martirio en defensa de la virtud de la castidad. Carolina fue beatificada en junio de 1987. En noviembre 18 del 2020, durante la audiencia general desde el Vaticano, el Papa Francisco recordó a la beata polaca y, refiriéndose al testimonio de Carolina, el Papa Francisco dijo: con su ejemplo sigue indicando especialmente a los jóvenes el valor de la pureza, el respeto del cuerpo humano y la dignidad de la mujer. Confiad en su intercesión para que os ayude a dar un valiente testimonio de las virtudes cristianas y los valores del Evangelio. Y pues ahora, hermanos, vamos a orar para que, inspirados en la vida de Carolina, perseveremos en el camino a la santidad, que entendamos que los santos siempre perseveran por cumplir la voluntad de Dios. Para Dios no hay vidas ni actos insignificantes. Todo es grande cuando es hecho con amor. Amén. Así que hoy te invito a perseverar en este fascinante pero difícil llamado. Es difícil, pero lo amerita porque el premio es invaluable. Ojalá hoy entendamos que aún por medio de aquellos acontecimientos trágicos en nuestras vidas, nuestro dolor y sufrimiento no son en vano. Siempre estaremos dejando fruto y un legado a nuestro alrededor. Yo me despido de ustedes, mis queridos santos en construcción. Que Dios les bendiga y nos conceda a todos la gracia de perseverar en este camino a la santidad. Bendiciones.